La paradoja de Wall Street ha vuelto con más fuerza que nunca. La economía destruye empleo, pero las bolsas lo celebran con máximos históricos. Esta semana, un dato laboral sorprendentemente débil en Estados Unidos ha cambiado el tablero por completo. El miedo a que la Fed siga subiendo tipos se ha esfumado, desatando el mejor rally semanal desde abril. ¿Estamos ante un aterrizaje suave ideal o ante las primeras grietas de una recesión real? Vamos a verlo. That we shall never negotiate out of fear, and we shall never fear to negotiate. En el S&P 500, fijaos con qué vela tan alcista hemos cerrado la semana. Ya hemos roto la parte alta de este rango que veníamos formando, justo todos estos máximos, y hemos alcanzado la parte alta del canal. Y es que antes el mercado preveía unas probabilidades de subidas de tipos del 70%, y ahora con este dato de empleo, que ha sido bastante malo, se esperaba que se creasen aproximadamente 80.000 puestos de empleo y se han destruido 25.000. Pues entonces ahora las probabilidades de que se suban los tipos son inferiores al 50%, están alrededor del 40%. Y por lo tanto emociona al sector tecnológico. De hecho, fijaos en el Nasdaq cómo tiene una semana súper alcista y como en general todo el esquema pinta muy bien, porque venimos de limpiar este mínimo, hemos superado este nodo bajo volumen, cerrando por encima de él, y en diario luego podemos ver cómo ya dentro del rango hemos superado la zona del POC, la hemos testeado y ahora tenemos una continuación alcista. De hecho, esto ha hecho que haya entrado en largo al final de la semana, tras ver ese testeo tan bueno a la zona del POC. Y el Nasdaq de momento tiene un margen bastante más claro de subida que el S&P 500. Porque el S&P 500 se encuentra en zona de sobreextensión alcista, mientras el Nasdaq aún tiene que venir a tomar todos estos máximos para alcanzar el ATH. En Europa el DAX también lo celebra, pero se ha de decir que tanto el DAX como el Eurostoxx ya venían subiendo y por lo tanto esta semana ha sido más bien de continuación antes que de reversión alcista brutal. Por lo tanto es verdad que no han subido tanto, pero bueno, es que ya venían subiendo de antes. Dicho esto, hemos tenido una nueva ruptura de ATH y perfectamente podemos tener oportunidades alcistas en caso de testeo de la zona para continuar subiendo. Escenario muy similar en Eurostoxx, que también rompe ATH y también lo tiene ahí muy fácil para venir a retroceder aquí y seguir subiendo. Yendo a las divisas, el índice del dólar la verdad es que cierra una semana demasiado neutra para las malas noticias que ha habido para el dólar. Y es que la gran caída en el dólar sucedió la semana pasada con la intervención en el yen, mientras esta semana ha acabado de digerir y ha caído un poco, pero muestra que de momento no tiene demasiado margen de caída, lo cual abre el escenario de que tengamos algún tipo de retroceso para testear anteriores zonas para, lo más seguro, seguir cayendo. La libra esterlina también cierra una semana, aunque un poco alcista por este rechazo que tiene por la parte baja. Pero la realidad es que la semana en sí es totalmente neutra, es una doji. Y sigue atrapado en esta compresión que está realizando y que de momento hasta que no rompa pues no va a tener una dirección clara. Lo que sí que podemos apreciar es que viene de atacar hace muy poco esta directriz que está formando la compresión y ahora enseguida, sin llegar a tocar la parte baja, pues de nuevo ha vuelto a atacar esa parte alta, lo cual es una señal de fortaleza bastante clara. De hecho, incluso podemos ver aquí la fortaleza que mostró en esta zona, cómo se ha posicionado por encima del POC y cómo ha consolidado un par de días justo en la zona por encima del POC. Por lo tanto, mucho ojo con que esta semana no acabe rompiendo todos estos niveles. El yen japonés cierra una semana con bastante rechazo por la parte alta, aunque de momento no quiere decir que ahora todo este movimiento alcista se vaya a revertir y siga cayendo. De hecho, en diario podemos ver mejor cómo sigue sosteniendo cotas bastante altas y aún puede tener un poco más de retroceso hasta, por ejemplo, este nivel, el anterior mínimo que perforó para luego recuperar la última semana. Sigue lo dicho, mientras no tengamos un cierre bajista muy feo que revierta gran parte de la subida, yo la verdad que lo único que preveo es retrocesos para seguir subiendo. Porque además el yen se ha topado con una narrativa nueva que puede seguir sosteniendo ese movimiento alcista. El franco suizo cierra una semana muy interesante porque si vemos la semana anterior tenemos una vela alcista con bastante desplazamiento y un volumen muy alto. Hubieron entradas fuertes de compras y ahora esta semana tenemos un retroceso bastante suave y con poco volumen, lo cual es muy bueno para ahora tener ese giro alcista que nos lleve pues hasta la parte alta del rango.
Fijaos además cómo respeta la parte alta del nodo bajo volumen y no llega a testear zonas inferiores desde donde se inició el movimiento alcista, lo cual muestra mucha fortaleza. El euro cierra una semana alcista por encima del nodo de bajo volumen de la parte inferior del rango. Por lo tanto, esto ya no es un reingreso cualquiera dentro del rango, sino que ya está mostrando bastante fortaleza, revirtiendo una zona más relevante aún. Si vemos en diario más en detalle cómo lo está haciendo, pues pinta aún mejor, porque tenemos aquí un esquema muy claro, un rango muy claro, con una sacudida por la parte baja, una ruptura de la parte alta del rango, y ahora podemos tener un posible test que sería tanto a la parte alta del rango como a todo este nodo de bajo volumen. Son tantas confluencias que lo hace una muy buena zona para buscar largos, en primer lugar hasta la zona del POC y en segundo lugar hasta la parte alta del rango. Otro muy interesante es el dólar canadiense, que ya venía las últimas semanas de haber sacudido este mínimo de aquí dentro de un contexto que era bastante alcista, porque habíamos tenido este reingreso dentro del rango y ahora teníamos un retroceso a venir a limpiar este mínimo. También es verdad que veníamos de una caída muy fuerte en esta zona, pero es que la reversión también ha sido muy fuerte. Fijaos las últimas velas, tanto esta de aquí, que fue realmente la fuerte de verdad, la del mes pasado, y estas dos últimas. El dólar canadiense está muy sujeto a la volatilidad que hay en el petróleo, entonces es normal que esté sufriendo estos vaivenes y es normal que pueda revertir estas tendencias tan rápido. En diario vemos como tras haber hecho aquí una pequeña compresión, ahora mismo está rompiendo la parte alta de la compresión para atacar todo este nodo de bajo volumen. Por lo tanto, es un punto muy clave, ya que si empieza la semana cayendo, volviendo dentro de la compresión, sería algo bastante malo y podríamos incluso anticipar que vuelva a hacer nuevos mínimos. Si por el contrario aguanta y supera el nodo de bajo volumen, ya estaríamos hablando de que esta sería una muy buena zona, en caso de retroceso, para incorporarse en el movimiento alcista. En las commodities podemos ver cómo finalmente el oro ha acabado con su retroceso bajista. Y es que ya veníamos de varias semanas haciendo muy buen suelo y era cuestión de tiempo que acabase revertiendo tras haber tocado la zona del POC. Además, lo ha hecho con mucha fortaleza. Podemos ver aquí todo este rango que formó en su momento el suelo y cómo sin necesidad de sacudida ha roto la parte alta y se ha detenido en este nodo de bajo volumen de aquí. Y ahora la hoja de ruta es bastante clara. Necesitamos que haga algún retroceso hasta la parte alta del rango que coincide con este nodo de alto volumen de aquí, su parte alta, para luego seguir con la tendencia. Si por el contrario no retrocede y supera directamente esta zona, pues repetiríamos lo mismo. Necesitaríamos algún retroceso a esta zona para incorporarnos en la tendencia alcista del oro, que veremos las próximas semanas, pero ahora mismo lo tiene todo para estar iniciando una tendencia que lo lleve de nuevo hasta ATH. Mientras el platino también dice lo suyo y ataca esta zona de bajo volumen de aquí. Tenemos por aquí una ruptura mucho más clara en las zonas y en esta zona de suelo es bastante más débil que en el oro. En diario podemos ver que tras la gran subida tuvimos luego 3 días con un poco de rechazo por la parte alta, pero bueno, la realidad es por donde ha tenido los cierres es más de aceptación que de rechazo. Así que por lo tanto, si tiene algún retroceso a la parte alta del rango anterior para luego seguir subiendo, pues lo mismo que en el oro, será muy alcista y podrá tener un movimiento que lo lleve hasta ATH. Si por el contrario acaba reingresando dentro del rango, pues ya podemos anticipar que sigue haciendo nuevos mínimos. Luego tenemos la plata que, a ver, realmente no estaba pintando nada mal a medida que pasaba la semana, pero el último día de la semana es tremendamente feo, porque tenemos una vela con un rango medio amplio, justo en esta zona aquí, la última vela, pero con un volumen muy alto, ¿vale? Bueno, no tan alto como a lo mejor estos, no es un volumen climático tampoco, pero un volumen alto en comparación a todos estos que veníamos teniendo aquí. Y a la vez un rechazo que hace que la vela cierre justo a la mitad. Entonces, claro, esto es tremendamente bajista y además se da en la zona de los mínimos del rango, esa frontera donde delimitamos el rango. Por lo tanto, una vela con ese rechazo, con ese volumen y en la zona en la que se encuentra, la verdad es que reduce mucho las probabilidades de tener un movimiento alcista ahora mismo.
Mucho menos es el metal que yo tendría ahora en cuenta para largos, teniendo el oro y el platino mucho más fuertes, especialmente el oro. Luego tenemos el cobre, que, a ver, había comentado que seguía alcista, pero que no era demasiado optimista con el margen que le quedase de subida. Y ahora mismo lo afirmo aún más, porque ahora que hemos alcanzado los máximos, vemos cómo hemos tenido un rechazo brutal. Vemos este volumen en las dos últimas velas y vemos cómo el máximo lo dejó por aquí y ha acabado la semana cerrando por aquí. Entonces, ahora mismo esto tiene mucha pinta de gran sacudida para caer y venir a tomar todos estos mínimos que hemos dejado por aquí. Y luego tenemos el petróleo, que cierra una semana bastante fea, con estas caídas al inicio de la semana que rompen este mínimo y cierran en la zona del POC. Pero la verdad es que no ha eliminado por completo sus escenarios alcistas, ya que estamos justamente testeando la zona del POC. De hecho, me he marcado estas dos zonas de nodos de bajo volumen semanales justo alrededor de esa zona del POC, porque es la delimitación de cómo reaccionamos justamente a la zona. Si cerramos por encima, estaríamos viendo una muy buena continuación alcista, mientras que si cerramos por debajo, ya podríamos empezar a pensar de que todo este movimiento alcista, se acabó. Por lo tanto, básicamente la información que se ha de obtener ahora es si este movimiento fue un impulso, un retroceso para seguir subiendo, o si por el contrario el retroceso fue justamente este movimiento. Y luego Bitcoin, que me encantaría comentar un montón de cosas, pero es que fijaos, esto es el semanal, como siempre, y fijaos que las velas pues es más de lo mismo, es decir, seguimos atacando este nivel de aquí, justo por debajo de todo este rango, seguimos atacando poco a poco esa zona, pero es que no la acabamos de romper. Pero bueno, podemos entender que es agosto, ahora mismo no hay esa avidez en general en el mercado por el riesgo y por lo tanto a lo mejor, cabe esperar los próximos meses para realmente tener movimientos. Aunque el escenario para mí sigue siendo el mismo, de que acabemos rompiendo toda esta zona de aquí por la parte alta y lleguemos hasta la parte alta del rango. Luego los bonos tenemos bastante respiro, bastante alivio, aunque tienen más pinta de parada que de posible reversión a corto plazo. Y es que en el bono podemos ver, por ejemplo, cómo rompe los mínimos con mucho volumen, luego tiene una reacción alcista y claro, y podemos decir, ojo, aquí se está dando un muy buen suelo. Pero es que claro, los días siguientes, en cuanto intenta subir un poco más, ¡pam!, el mercado lo manda hacia abajo. Entonces, claro, ese movimiento alcista ya pasa de ser un muy buen suelo, una muy buena oportunidad para el bono para tener un retroceso, pasa a ser pues directamente un movimiento, entre comillas, falso, una pequeña absorción para seguir cayendo. Lo mismo en las notas del tesoro, que la verdad que si incluso suben un poquito más hasta la parte alta del canal, pues serían una excelente oportunidad para cortos. Yo creo que esta semana nos enseña cómo el mercado, a pesar de que pueden haber muchas noticias malas, se pueda juntar que si la Fed, que si Hormuz y demás, podemos ver cómo otra vez el mercado vuelve a reaccionar muy alcista en cuanto empieza a haber una pequeña ventana de esperanza. Y es que no nos confundamos, que se hayan destruido empleos no determina nada a medio o largo plazo en cuanto a la situación monetaria, pero sí que mejora un poco la situación y el mercado se aferra a ello como si fuese definitivo. Y luego lo que hay que seguir viendo es que si este tipo de datos se repiten, podemos empezar a ver que entramos en recesión. Es decir, las malas noticias pasarían a ser malas noticias de verdad. La Fed podría bajar mucho los tipos, que igualmente si estamos en recesión y se destruye economía, pues los mercados lo van a sufrir, evidentemente. Pero esto ya lo veremos en el próximo análisis. Muchas gracias y hasta la próxima.